Buenos días, ¿qué tal? Continuamos con el último capítulo de la carta de Pedro, que es el capítulo 5. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Van a ser recomendaciones a todos los que han sido llamados al pastorado, ¿no? A todos los que han sido llamados al liderazgo, a pastorear ovejas que son de Dios, ¿sí? A todos aquellos que apacientan a las ovejas y al pueblo de Dios. Son consejos prácticos, ¿no? Son consejos prácticos a todos estos que son llamados al liderazgo. Ya vimos que en la carta de Pedro hemos visto el tema de la esperanza. Ya aprendimos cómo está en la esperanza, ya aprendimos cómo mantener la esperanza, cómo en tiempos difíciles, en las pruebas que el Padre Celestial nos da, tenemos que tener esperanza. Y ahora vamos a tocar el tema de cómo transmitir la esperanza, ¿sí? Y antes de comenzar el capítulo 5, vamos haciendo una introducción que tiene que ver con el pastorado, ¿sí? Vamos a ver cuál es el propósito por el cual el Padre Celestial levanta pastores entre su pueblo. Y Dios le habla al profeta Ezequiel. Ponte en Ezequiel 34 y vamos a empezar a leer, ¿ok? Dice: vino a mí palabra del Padre Celestial diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Se refiere pues a los gobernantes, a los maestros, a los ancianos y líderes espirituales de Israel, ¿sí? Aquellos que tienen autoridad para enseñar y transmitir la ley del pueblo, ¿ok? Continúo. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho el Padre el Señor: hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Apacentar tiene que ver con alimento y cuidado. Continuó: no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarrilada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. O sea, empezaron estos líderes a ser rígidos, ¿sí? Rígidos con las ovejas, y no tuvieron compasión de ellas, ¿ok? Continuó: y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscare, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra del Padre. Vivo yo, ha dicho el Padre, el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, pastores, oíd palabra del Padre Celestial. Así ha dicho el Padre, el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. El veredicto es: les voy a quitar a mis ovejas, y les voy a dar las ovejas a otro, ¿ok? Continúa: porque así ha dicho el Padre el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que esté en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Ahí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice el Padre el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Padre el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos, que es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies,
y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice el Padre el Señor: He aquí yo juzgaré entre las ovejas, entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre ovejas, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Padre, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Padre, he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de las tierras las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado. Y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy el Padre cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que sirven de ellos. No será más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones, y sabrán que yo, el Padre su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice el Padre el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice el Padre el Señor. Ahora leemos Juan 10. Juan hace una paráfrasis de algunos de los textos de aquí, de Ezequiel 34. Vámonos a Juan 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Sí? Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará, y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce. Yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Sí? Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros. Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellos dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás,
ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Estos son dos capítulos impresionantes. Por un lado, la profecía de Ezequiel habla de las ovejas descarriadas de la casa de Israel, ¿sí? Las que fueron dispersadas, ¿sí? Una de las razones por las cuales fueron dispersadas es porque los pastores no tuvieron compasión de ellas. Cuando Jeroboam se apartó y comenzó a hacer su propia religión, ¿te acuerdas? Que se empezaron a mezclar. La actitud que tomaron los líderes de Judá, ¿cuál fue? Con los dispersos. Fue de rechazo, fue de menosprecio, ¿sí? Y desde ese momento no tuvieron más compasión de ellas. Y cuando Yeshua andaba en los montes de Galilea, sí, que es el lugar donde se habían quedado algunas de las 10 tribus que se habían desligado de Israel, estaban los samaritanos, y la actitud de los gobernantes en la época de Yeshua era de no aprobación, porque Yeshua se relacionaba con los samaritanos, los nazarenos y galileos, ¿sí? Y todos estos pueblos aledaños donde habían ido las 10 tribus, pues estos judíos descontentos tenían una actitud de rechazo y menosprecio. Incluso cuando Yeshua caminaba por Samaria, si te acuerdas que vio una mujer samaritana, ¿y qué pasó con los discípulos? Se sorprendieron al verlo hablar con esa mujer, y luego pues era samaritana. Lo que le criticaban siempre a Yeshua era que se juntaba con gente asimilada, con griegos, ¿sí? Etcétera. Y a sus discípulos les preguntaban: ¿por qué vuestro maestro come con esa clase de gente? Esto lo hacían porque ellos se habían hecho un cerco de protección de la Torah, que tenía que ver con santidad, y tenía que ver con el hecho de no convivir y no contaminarse con amistades que no estaban viviendo de acuerdo a las escrituras. De hecho, pues tiene algo de lógica su sabiduría, ¿sí? En cuanto a las influencias, ¿no? Es como en estos tiempos, pues no te vas a juntar con personas que sabes que son mala influencia para ti. Pero el problema es cuando ya se llega a un momento o una situación en la que te crees superior a los demás, ¿sí? Que ya uno piensa que tiene un nivel espiritual. No, hombre, yo ya soy la mamá de Tarzán, y que las más personas no son dignas de juntarse con nosotros. Entonces ya eso empieza a ser un orgullo espiritual. Y la respuesta de Jesús ante ese orgullo, cuando veía a las multitudes, tenía compasión de ellas, porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Y en el capítulo 9 de Mateo, cuando dice que ve a las ovejas sin pastor, le dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Oren pues para que el Señor de las mies envíe a obreros a sus mies. Entonces lo que hizo Yeshua fue tomar 12 discípulos del vulgo, prácticamente sin estudios y conocimientos, y los puso a ellos para apacentar, darle alimento a todas las ovejas dispersas. La pregunta: ¿por qué no tomó Yeshua como discípulos a fariseos brillantes, a fariseos que habían estudiado, que eran estudiosos de la Torah? ¿Por qué eligió gente del vulgo? Gente que no estaba graduada en las escuelas rabínicas, ¿sí? Pues para que estas personas no pensaran que los tomaba por sus estudios. Y también porque una de las grandes tragedias que nos suceden es que cuando empezamos a tener mayor conocimiento, se nos empiezan a olvidar nuestros orígenes. Se nos olvida de dónde nos sacó Dios, y empezamos a menospreciar a los demás. Se nos olvida que un día nosotros no conocíamos nada, ni siquiera el significado de Biblia. Estábamos perdidos en el libro, no sabíamos ni cómo leerlo. Entonces nos olvida, y con el paso del tiempo menospreciamos a aquellos que están comenzando, ¿sí? El Padre, para dar cumplimiento a la profecía, tuvo que tomar discípulos del vulgo y quitarles las ovejas a los grandes fariseos estudiosos de la Torah, como dice en Ezequiel 34, y colocar como príncipe de estos pastores a Yeshua, el buen pastor. Y aquí en el capítulo 5 de la primera de Pedro, nos va a dar una lección Pedro
de todo lo que significa y los requisitos para ser usados por Dios, para ser pastor o para poder tener autoridad y apacentar a su pueblo. ¿Sí? Y muchos piensan que los requisitos son graduarse en la escuela de ministerios, ¿no? ¿Sí o no? O en una yeshiva judía. Pero vamos a ver al contexto del capítulo 5. ¿Qué fue lo que capacitó a Pedro para que Yeshua le pudiera decir apacienta mis ovejas? Vete a primera de Pedro 5:1. Empezamos leyendo. Ruego. Aquí Pedro comienza diciendo ruego. Esto es como, pues no es como, es una súplica que está haciendo Pedro. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos del Mesías, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ancianos en el original es la palabra presbíteros, que tiene que ver con edad y con experiencia. Es equivalente a aquellos que ayudaron a Moisés, ¿sí? En un momento dado, que eran los ancianos, los miembros del Sanedrín, ¿sí? Que lo que los capacitaba era su madurez, la edad que tenían, ¿sí? En el Nuevo Testamento se utilizan 3 palabras indistintamente, que es anciano, obispo y pastor, pero es para definir la misma posición, ¿ok? La palabra anciano, ya dijimos, es presbítero en el griego, ¿sí? Que define al hombre, ¿ok? La palabra obispo, que en griego es episcopos, viene de epis, sobre, copos, vista, es como un supervisor. Entonces la palabra obispo define el servicio. La palabra pastor define el método, lo que hace un pastor. Principalmente es estar pendiente de sus ovejas, alimentarlas, revisar que estén bien de salud, ¿sí? Así que estas 3 palabras son sinónimos, utilizadas de manera indistinta y que tienen que ver con la labor de aquellos que están tanto supervisando como alimentando y dándoles experiencia a los demás, ¿sí? Cuando Pedro dice yo anciano también con ellos, no dice yo como el sumo pontífice Papa Pedro I. No dice eso, no dice así, sino yo anciano con ellos. No se pone en una posición mayor, sino que dice yo igualmente que ustedes, al mismo nivel, ¿sí? Cuando dice y testigo de los padecimientos del Mesías, esta palabra testigo viene de la palabra griega martus, donde se deriva la palabra mártir, alguien que ha padecido, alguien que en carne propia ha visto los padecimientos y que ha sufrido el mismo, ¿okay? Luego dice participante de la gloria que será revelada. O sea, ¿se acuerdan del pasaje de Mateo 16 que dice 28, 16, 28? De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Estas palabras son como raras, ¿no? Porque le dice a sus discípulos, algunos de ustedes no morirán hasta que no hayan visto su gloria. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Pareciera que no se cumplió porque todavía no viene en su gloria. Eso lo dice finalizando el capítulo 16. Pero al principio del capítulo 17 dice que luego de 6 días llevó a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, a un monte alto. Si te acuerdas. Y allí, imagínate nada más la impresión de ver que allí se transfiguró enfrente de ellos. Allí vieron la gloria del Padre junto a Moisés y junto a Elías. Y en ese momento se cumplió lo que les dijo. Por esto Pedro dice que había sido testigo de sus padecimientos como de la gloria de Yeshua, que será revelada, porque lo que él vio fue como un avance de lo que vendría después. Un informativo, un corto de lo que vendría después. ¿Sí? Primera de Pedro 5, versículo 2-3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Aquí en este versículo se utiliza la palabra apacentar.
que se utiliza para definir pastor, que un pastor que tiene que ver con la labor de alimentar la grey. ¿Sí? Grey significa rebaño. Entonces dice, alimenten al rebaño de Dios. Esto es clave entenderlo. Es fundamental entender de quién es el rebaño. Esto es muy importante. Muchos pastores están confundidos. Obviamente, pues, en el cristianismo, obviamente, desde un contexto romano al protestante y todas las derivaciones que hay, siguen manejando una doctrina en el fondo romana. ¿Sí? Y obviamente por no conocer el verdadero evangelio, no conocer lo que te da vida, lo que te da libertad, los mandamientos del Padre y la Torah, pues de repente empiezan a ver su pastoreo como un negocio, un gran negocio, y luego creen que ellos son los dueños del rebaño. Pero esta información es precisamente para que entiendas que el rebaño le pertenece al Padre Celestial. Te lo repito, el rebaño le pertenece al Padre Celestial. Y tienes que aceptar esta situación y retenerlo en el corazón. No te pertenece a ti el rebaño. No te pertenece a ti el rebaño. ¿Sí? Si en algún momento estás siendo llamado, si en algún momento te están llamando el Padre a pastorear, tienes que entender que las personas no te pertenecen, que el rebaño es del Padre Celestial. Te repito, porque muchos pastores se toman muy a pecho el lugar que Dios les ha dado y empiezan a ser celosos y a evitar que las ovejas hasta visiten otras congregaciones. Empiezan a pensar que las ovejas les pertenecen, pero te repito, no son tuyas. Entiéndelo, no son tuyas, le pertenecen a Dios. Tú nada más estás para alimentarlas. Así que alimenta el rebaño de Dios. ¿Sí? Y esto trae también una consecuencia. Si el rebaño es de Dios, entonces el pastor le va a tener que dar cuentas a él. ¿Cómo las trató? ¿Qué hiciste con ellas? Y déjame decirte, esto es algo muy atemorizante. Muy atemorizante. Aquellos pastores que no han regresado a la senda antigua y que han hecho de su pastoreo un gran negocio, abriendo franquicias por todos lados, y que están vendiendo la palabra del Padre Celestial, haciendo negocio con la palabra del Padre Celestial. Tienes que estar con mucho temor de lo que estás haciendo, y es tiempo de que te arrepientas, des un giro de 90 grados, 180 grados, des un giro radical y empieces a llevar a la grey a la senda antigua. ¿Sí? Y dejes de seguir haciendo negocio con la palabra del Padre Celestial. Hay muchos pastores que han hecho de esto un extraordinario negocio. Realmente es algo atemorizante. Créemelo. Si tú estás escuchando y eres pastor, y si no eres pastor, y tienes la oportunidad de compartir esta información a un pastor, tienes que hacer entender al pastor que tiene que dejar de hacer negocio con la palabra del Padre Celestial. ¿Ok? Es atemorizante, créemelo. Continúo. Aquí en este versículo 2 hay dos palabras: entre y cuidando. Entre y cuidando.
La palabra entre es como que están al mismo nivel del pastor. Esto es importante, que es de lo que tienes que entender. Y cuidando tiene que ver con supervisión. Entonces aquí nos está diciendo que las ovejas están al mismo nivel del pastor y que también manda a supervisarlas. ¿Cómo se puede suavizar esta tensión? Pues los que son padres pueden verlo más sencillo. ¿Hasta qué grado podemos ser amigos de nuestros hijos sin llegar a perder la autoridad? ¿Sí? A veces somos demasiados amigos de nuestros hijos. ¿Y qué pasa? Que perdemos la autoridad sobre ellos. O en el caso contrario, a veces somos tan autoritarios que perdemos la amistad con ellos. Más adelantito vamos a ver cómo se resuelve esto, ¿ok? Aquí vamos a entender cómo mantener el equilibrio. ¿Sí? Ya sea como papás, como jefes, como pastores. Y relacionar la palabra entre y cuidar. Y aquí dice cómo se hace. No por fuerza, sino voluntariamente. ¿De qué manera puedes llegar a cuidar de alguien por fuerza? Hay varias posibilidades. Una de ellas es que alguien los puso a pastorear a la fuerza diciéndole, tú eres el encargado de este grupo. Ahí está claro que el Padre no te llamó. Te llamó una persona de carne y hueso. Y lo haces pues obligadamente. ¿Sí? O alguien te pone cualquier función en cualquier grupo o ministerio en que sirvas al Padre. Y lo hacemos porque alguien nos lo dijo. Si lo hacemos así va a ser por fuerza. Y lo vamos a hacer de mala gana. Y nos vamos a cansar. Y llegará un momento que ya no vamos a querer saber nada de eso. Entonces es una manera cuando alguien nos lo impone. ¿Ok? Otra posibilidad es cuando nos creemos indispensables. Cuando empezamos a creer que si no lo hacemos nosotros no habrá nadie que lo haga. Y empezamos a pensar que los demás son una cuerda de ignorantes, que nos necesitan, pobrecitos, ¿no? A ver, bola de tontos, ¿no? Abran sus Biblias. Entonces ya estamos con una mala gana y tratando mal a las personas porque estamos por fuerza. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que reconocer ante una situación así? Número 1, que no somos el Chapulín Colorado, ni el Salvador. El Padre Celestial no te necesita, ni me necesita. ¿Crees que el Padre Celestial no tiene cuidado de sus ovejas? Por supuesto que habrá quien les enseñe. Aquí hay un principio fundamental al dar. Nosotros no necesitamos un pastor o un líder que nos enseñe. Ellos necesitan de las ovejas. Y deben grabarse eso. El pastor, el líder, necesita dar. Hay congregaciones donde está lloviendo la riqueza en esas congregaciones. Estamos viendo tiempos muy difíciles, tiempos económicos difíciles. Hay gente que no tiene trabajo. Hay gente que necesita ayuda. Y estos líderes no les importa. Les importa el negocio. Les importa ver cuántos discos vendo, cuántos libros vendo, cuántas enseñanzas vendo. Sí. Y no comparten ese dinero que para eso es la iglesia. No comparten esa ayuda a los necesitados. A los que no tienen trabajo, sobre todo ahorita, que están viviendo pobreza. Y te encuentras a los pastores con su Mercedes-Benz, con sus carrazos, ¿verdad? ¿Está mal? No, no está mal. Pero si tú no estás compartiendo tu riqueza con los necesitados, debes de tener mucho miedo, mucho temor del Padre Celestial. Tú estás a tiempo de cambiar el chip
Entonces, los pastores necesitan de las ovejas. Los líderes necesitan dar. Si un pastor no da, es un pastor amargado, se hace egoísta, arrogante, orgulloso. Entonces, para mantener viva su fe, para mantenerla tierna, genuina, humilde y compasivo, y para seguir creciendo, se necesita que el líder o el pastor esté dando. El padre tiene muchísimos recursos y muchísimos medios para cuidar de sus ovejas. Él no te necesita ni me necesita. Es como cuando le vamos a dar algo al Señor. Nuestro dinero, nuestro tiempo, cualquier cosa. ¿Será que Dios lo necesita? ¿Será que el padre puede quedar en bancarrota si no le damos? Por supuesto que no. El padre tiene infinidad de medios para lograr sus objetivos. Cuando Elías le dice, vete a Primero de Reyes 19:14, ¿qué hace aquí Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por el Padre, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Dios le dijo, oye, ¿qué te pasa? Por supuesto que no estás solo. El Padre siempre tiene un remanente fiel que va a hacer su voluntad. Y el Padre en absoluto nos necesita. Entonces, tengamos muy bien grabado eso. Si vamos a alimentar a la gente, a servir a la gente, no lo hagas porque alguien te lo dijo o te obligó a hacerlo. Sí, porque, bueno, hay congregaciones donde se manejan, pues ya ves, el pastor, los diáconos, bueno, se manejan posiciones, ¿no? Vaya. Y se manejan sus sueldos y todos viven, ¿no? Y tienen temor de hablar de la verdad del evangelio, porque si no el líder los expulsa de la congregación. Es preferible que te salgas de ahí y que no te estés prestando, porque las consecuencias cuando tengas enfrente al Padre Celestial en tu juicio va a ser muy duro y tienes que tener miedo en este momento. Entonces, si vamos a alimentar, te repito, a la gente, a servir a la gente, no lo hagas porque se te está obligando. Tampoco pienses, oye, es que, ¿qué van a hacer sin nosotros? Porque yo soy la última Coca-Cola del desierto. Es mejor no hacerlo. Porque nosotros somos quienes necesitamos dar y enseñar y servir. Servir. Tienes que estar visitando a tu gente, a tu congregación. Tienes que saber qué es lo que les pasa. No, es que sabes que mi congregación ya es tan grande que yo ya no tengo tiempo, yo soy muy importante, tengo que viajar mucho, tengo que ver cómo están mis franquicias, ¿verdad? No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Como te digo, muchos lo hacen por negocio. Porque es una manera fácil de obtener dinero a costillas de la grey. Y muchas ovejas que en su ignorancia de las escrituras caen en las manos de estos pastores asalariados. Y está prohibido hacer negocio de la palabra de Dios. Está prohibido cobrar por enseñar la Biblia. Es algo sagrado. No, pero yo no cobro. ¿Cómo no? ¿Cómo no cobras? ¿Acaso en tu congregación no venden cassettes o discos con predicaciones? ¿Que la palabra de Dios no tiene que ser gratis? ¿Por qué la tienen que comprar la gente?
No se cobra por enseñar. Si una persona no tiene ningún tipo de necesidad, ¿sí? Por ejemplo, a Pablo lo patrocinaban de otras congregaciones cuando él enseñaba. Como ejemplo, Corinto, ¿sí? Y él, para no poner ningún obstáculo a eso, les dijo: yo gratuitamente les enseñé. Entonces, si no tienes necesidad, no tienes por qué cobrar, no tienes por qué vender la palabra del Padre Celestial, ¿no? En primer lugar, si estás transmitiendo la palabra del Padre Celestial, ¿sí?, la verdadera palabra, el verdadero evangelio, pues ¿para qué vendes cosas? Para la palabra de Dios, ¿para qué? O sea, ¿cuál es tu preocupación? Dios tiene todo el control, Dios te va a sostener, el Padre Celestial se va a encargar de que sigas llevando la palabra, el evangelio a todos lados. No tienes por qué cobrar. Pero si no tienes otros ingresos, esta es la otra parte, por los cuales subsistir, allí sí entra, pero de manera voluntaria, ¿sí?, de parte de los discípulos, que apoyen a su maestro o pastor. Pero no por algo que se les imponga. ¿Sí? Digo, porque hay luego pastores que voy a venir 3 veces a la semana y la tarifa va a ser tanto por hora, ¿no? ¿Sí? O la otra, de un rabino que decía que cuando él estaba estudiando para rabino, lo mandaron a Israel, y al llegar, como era casado, ¿sí?, para muchos de ellos un mandamiento de que para ser rabino debes de ser casado, a más tardar a los 20 años. Pero eso es allá en Israel. Así que él ya estaba casado, ya tenía hijos, ¿sí?, y no podía dedicarse de lleno a estudiar, porque o estudiaba o trabajaba para mantener a su familia. Pero en Israel, el Estado de Israel les paga a los rabinos para enseñar. Hay un presupuesto del gobierno para que estudien. Entonces comentó este rabino algo que llamó mucho la atención, que cuando él ya tramitó su internado para dedicarse de lleno, que por supuesto toma mucho tiempo, dice que cuando llegó el primer día, le dieron su primer cheque. Cuando llegó el primer cheque, y él se preguntó: pero ¿cómo? Si todavía no empieza. O sea, entró y luego recibió el cheque. Entonces le dijeron: no es que no te estemos pagando por estudiar, sino para que estudies. Justamente lo que le está diciendo aquí, cuando Yeshua mandó a sus discípulos a la misión de los 70, les dijo que no se preocuparan. No se provean de alforja en vuestros cintos, ni de túnica, ¿sí? En otras palabras, no se preocupen de su sostenimiento, porque el obrero es digno de su alimento. En cada casa donde vayan, enseñen, y se les va a dar lo que ustedes necesitan. Pero no lleguen diciendo así: esto es mi tarifa, ¿no? Tú llega y enseña, y no te preocupes de tu sostenimiento. ¿Qué les dice? Yo me encargo de eso. Y es lo que les está diciendo. De todos modos, Dios te va a suplir tus necesidades. Pero no seas tú quien lo imponga. Deja que el Padre Celestial lo haga. Una manera muy eficaz de hacerlo es sabiendo que cuando Dios guía, Dios provee. El Padre se va a encargar de tu situación económica. No necesitas pararte ante la congregación y sacar versículos que tienen que ver con el diezmo. No necesitas hacer eso. Qué curioso, ¿no? Aparte, bueno, es el único mandamiento de la Torah que sí te gusta de repente compartirlo.
Pero para ti, cristiano en general, ¿sí? Los mandamientos no del Padre Celestial ya no existen, ya fueron abrogados, ¿va? Pero, no, pero espérame, pero el del diezmo no, ese sí. Qué curioso, ¿verdad? Y en algunas ocasiones lo andas sacando en tus predicaciones, sí, porque necesitas que la gente diezme más, ¿verdad? Para seguir con tus proyectos. ¿Sí? Si estás haciendo las maneras correctas, si estás llevando el verdadero evangelio, no te preocupes. ¿Sí? Dios te va a proveer. ¿Ok? El Señor se va a encargar de tu situación económica. Es un principio muy hermoso. ¿Sí? También por ahí escuché algún maestro que decía: Señor, ayúdame a nunca decirle a la gente que si ellos no me apoyan, no sé qué voy a hacer con mi ministerio. Ayúdame a nunca pedirle a la gente. Es muy buen principio. ¿Sí? Porque te repito, ¿cuántas veces no sales espantado de lugares donde se manipula la ofrenda? Y que todo el mensaje es sobre el dinero, porque las finanzas están mal en la congregación. Algo así como que el Señor me habló, tengo que hablar del diezmo. Ese tipo de actitudes se tienen que evitar, ¿ok? No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, con ánimo dispuesto. Que sea un deleite hacerlo, que no se haga con flojera. ¿Sí? Como que es mejor estar en cualquier lugar que en el ministerio. Así no se debe de hacer, porque al Padre Celestial no estamos haciendo ningún favor. Así es que si lo vamos a hacer por el Padre, hagámoslo con entusiasmo, con disposición, con gozo. ¿Ok? Primera de Pedro 5:3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y aquí está lo que hemos estado hablando, de cómo supervisar y estar al mismo nivel, siendo ejemplos del rebaño. ¿Sí? La diferencia entre liderazgo y dictadura es que la dictadura, ¿qué dice el dictador? Hagan esto, y punto. ¿Sí? Y el liderazgo, el líder dice vamos a hacer esto, y la gente está convencida y lo hace por gusto. El dictador manda hacer, pero el líder lo hace junto al grupo. Allí se está supervisando y se está actuando en el mismo nivel, siendo ejemplo a la grey. ¿Okay? Versículos 5 y 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Estos son los textos que suenan impresionantes. Qué manera de enseñar de Pedro acerca del liderazgo. Y vamos a entender por qué Pedro, al hacer esto, termina el capítulo de una manera que vamos a poder entender por qué Dios lo puede usar a él. ¿Ok? Versículo 5:5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Un principio para los jóvenes es sujetarse a los ancianos, obviamente, y por sentido común, porque tienen más experiencia. ¿Sí? Tiene que ver con el proverbio de inclínate ante las canas. Dale reverencia, respeto a aquellos que son mayores. ¿Sí? La manera de aplicar el mandamiento de inclínate a las canas, ya sean nuestros padres, nuestros jefes, cualquier persona madura, es no contradiciéndoles. Si nos dicen algo y no estamos de acuerdo, es mejor guardar silencio. Si el papá le dice al hijo hace calor, por supuesto que no le debe contradecir, no le debes de contradecir y decir no es para tanto. Y tampoco le vas a decir si tienes razón. Sí. Lo más que le puedes decir es: te traigo un refresco, agua fría, prendo el aire.
Porque ¿quiénes somos para decirle que tiene razón? Así que imagínense, es un nivel de respeto, de temor, de reverencia hacia los padres. ¿Sí? Porque yo sé que no, eso pasaba en el siglo XVII, ¿verdad? Hacerlo así es como manifestar respeto a la autoridad de Dios. ¿Sí? Que el Padre nos los puso porque eran los padres que necesitábamos. Ahora, si nuestros padres nos ordenan algo contrario a la palabra de Dios, allí sí no podemos obedecerles. Pero aún allí debemos hacerlo con mucho respeto. Como ejemplo, hijo, mira, tengo aquí este tequilita, te voy a servir tantito, ándale, toma. ¿Sí? Ándale, échate unos tragos conmigo. Desde una perspectiva obviamente negativa, ¿no? Porque obviamente tú te puedes tomar una copita, no pasa nada, tu vinito, un vino tinto, tu copita, que no pasa nada. Pero ya es de un contexto ya negativo, de como que nos vamos a emborrachar, y si tu padre tiene problemas de ese tipo, pues, ¿de qué manera le tienes que decir? Bueno, ¿sabes qué? Papá, me da pena, no puedo hacer eso que me estás pidiendo, porque la palabra de Dios dice esto. ¿Sí? Y más vale tener la cita perfectamente bien interpretada para que no saquemos de la manga lo que nosotros queremos hacer. Todo lo que pase o lo que nos rodea tiene que estar fundamentado en lo que está en la palabra del Padre Celestial. ¿Sí? Todos sumisos unos a otros quiere decir que debemos ser las personas adecuadas, aunque lo que se nos está diciendo no sea lo adecuado. En otras palabras, el que se nos esté diciendo algo que esté mal no quiere decir que dejemos de ser las personas adecuadas. Tenemos que mantener una actitud de humildad, aunque lo que se nos esté diciendo esté mal. ¿Sí? Aunque tenemos que obedecer lo que Dios dice, eso no quiere decir que dejemos de ser humildes, ni sumisos, o que dejemos de tener respeto. Hay un ejemplo de cómo apelar a la autoridad cuando la autoridad te está imponiendo algo indebido. Y está en el libro de Daniel, cuando le impusieron comer la comida del rey. ¿Cómo hicieron Daniel y sus amigos para apelar una decisión que ellos sabían que estaba equivocada de acuerdo a su fe? Apelaron con mucho respeto y temor y dijeron: pónganos a prueba, déjenos comer legumbres y agua y después vemos. ¿Sí? Es una muy buena manera de apelar una decisión de autoridad. ¿Sí? Vamos a probar de esta manera, si no funciona lo hacemos como tú dices, aunque ya sabemos que tenemos el respaldo de Dios al hacer su voluntad. ¿Sí? Primera de Pedro 5:6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y esto de cuando fuere tiempo es lo que nos cuesta trabajo, esperar el tiempo de Dios. Después de que nos habla de sujetarnos a los ancianos y sujetarnos unos a otros, en el verso 6 nos dice: sujetémonos a Dios porque Él está en control de todas las cosas. Versículo 5:7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Y esta palabra echando en el original tiene que ver con rodar algo, como rodando toda nuestra ansiedad al Señor. Ahora, cuando tratamos de rodar algo y está de subida, se nos hace muy difícil. ¿Sí? Por ejemplo, si rodamos una piedra muy grande hacia arriba y cuando llegamos con tanto sacrificio a la cima, se la echamos al Señor, ¿y qué va a pasar? Se va a regresar otra vez, muchas veces.
Sí. Muchas veces escuchamos eso de que oremos y le pedimos al Señor algo, y siempre, en este caso, siempre escuché una enseñanza, sí, y a manera de crítica, de cómo es posible que oremos por algo y no sé si me estoy dando a entender que ya me estoy haciendo pelotas, pero a veces hacemos oración y pedimos algo en oración y terminaste de orar y sigues preocupado por lo mismo. Sí, Señor, te encargo este problema. Y al ratito ya estabas otra vez preocupado. ¿Se lo entregamos el problema o no se lo entregamos? Oye, me ha pasado. ¿Sí o no? Pero esto que estamos leyendo es impresionante porque nos habla de que el Padre conoce nuestra naturaleza y conoce nuestro corazón. El Padre Celestial conoce tus problemas, sabe lo que estás viviendo, sabe lo que estás pasando. Desde que amanece hasta que anochece, sabe de ti. Y sabe que aunque oremos y le pedimos algo, al ratito ya estamos igual. Y se lo volvemos a pedir, Él ya lo sabe. Parecemos discos rayados. Pasa el tiempo y le pedimos lo mismo. ¿Sí? La pregunta es ¿por qué estarle orando y pidiendo y otra vez nos lo regresa? ¿Por qué Dios permite que le echemos nuestras cargas y luego nos las regresa como el voleibol? La respuesta es sencilla. Porque el Padre necesita una relación con nosotros. Si Dios se queda con la carga, a ratito nos olvidamos de todo el rollo, ¿no? Sí. Estamos jugando, pero luego se nos olvida que estamos jugando. Y por eso nos lo envió otra vez. Hablando de voleibol. En el Inter se desarrolla una dependencia. ¿Sí? Un mismo sentido de saber que el Señor está consciente del problema. Y me hace también estar consciente de que mi necesidad de Él. Y eso es lo que quiere el Padre. Por eso es que no nos quita el problema de inmediato. Sino que al Padre le interesa desarrollar más una relación con nosotros que estar contestando nuestras oraciones. Sí, porque el Padre Celestial, antes de que le vayas a pedir, ya sabe. Él puede respondernos de manera instantánea. Pero no lo hace porque a Él le interesa más nuestra relación con Él que contestarnos todas las peticiones que le hacemos. ¿Sí? Porque lo más obvio y común es que al contestarnos ya no lo vamos a mirar hacia allá, sino hasta el próximo problema. ¿Sí? Pero mientras estamos en el problema y estamos pidiéndole que nos ayude y ayunamos y suplicamos, ¿no? Entonces el Padre lo que requiere es una relación con nosotros. Por eso dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro 5, 8, 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto de sed sobrios tiene que ver con un dominio propio. ¿Sí? La clave para poder vencer al enemigo, a Satanás, es tener dominio propio. Controla tus emociones, tus sentimientos. Ten dominio propio y velad. ¿Por qué? Porque el diablo anda suelto. Está buscando a quien devorar. ¿Sí? Sabiendo que no somos los únicos que estamos pasando por fuego. En todo el mundo hay muchas personas batallando por los mismos problemas que tú. ¿Ok?
Primera de Pedro 5, 10, 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este verso 10 y 11 es la clave para entender todas estas exhortaciones, ¿sí? ¿Y de quién vienen? Son los más hermosos estos versículos de toda esta carta, ¿sí? Pedro los introduce después de haber aconsejado a los ancianos y jóvenes sobre cómo andar y enseñar. De repente, como que cambia el cassette y nos habla de Dios, del Dios de toda la gracia. Porque antes de leer estos versículos 10 y 11, vimos que estamos en la olla, estamos fritos. Sacas a flote nuestros pecados. Pero de repente nos hablas de Dios de toda gracia, y vaya que Pedro entiende de lo que está hablando. Porque vamos a ver cómo actuó el anciano Pedro en cada uno de estos consejos que él nos dio. ¿Sí? Porque es que concluye diciendo, más el Dios de toda gracia. Por ejemplo, desde el verso 1 cuando dice, yo soy testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Qué está haciendo Pedro cuando Yeshua estaba padeciendo y dándole, pues le están dando una golpiza? ¿Qué hacía Pedro? Lo seguía de lejos. Cuando le preguntan si era uno de ellos, no, lo maldijo. Le dijo, yo no lo conozco. Ok. Entonces veamos quién nos está enseñando y usa la palabra mártir como si él también no hubiera sufrido. Nada que ver. Ahora, siguiente aspecto que él nos exhorta, dice que él fue participante de la gloria que será revelada. Cuando a él se le mostró la gloria, se le presenta la gloria así, pues de caer de rodillas al piso. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Preguntó, ¿hacemos unos tabernáculos? O sea, dijo algo que no tenía nada que ver con la manifestación de la gloria que estaba haciendo el Señor. Hasta la voz que apareció en el cielo le dijo, nada que ver, Pedro. Era una de las actitudes de Pedro de hablar sin saber y así de repente. Cuando dice apacentar o alimentar la grey de Dios que está en vosotros, recuerdan que le había dicho Yeshua desde que le reconoce como el Mesías cuando le dice, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. ¿Sí? Y ya hubo ciertos momentos en que le empezó a encomendar algunas cosas a Pedro. ¿Sí? Pedro va a estar, empieza como a decir, Pedro, va a estar dura la cosa, pero ahí te encargo. Pero ¿qué fue lo que Pedro hizo una vez que Yeshua fue crucificado? Se fue a pescar, empezó su antigua labor y se fue a pescar. ¿Sí? Tuvo que venir Yeshua y volverlo a llamar cuando estaba ahí pescando. Fíjate, una vez que Pedro le dijo a Yeshua, apártate de mí porque soy un hombre pecador, ¿y qué le dijo Yeshua? Desde ahora serás pescador de hombres. Ya se lo había dicho. Y al morir Yeshua ya andaba pescando peces otra vez. Entonces otra vez Yeshua lo tuvo que llamar y le dijo, Pedro, ¿me amas más que a estos? Apacienta mis ovejas. Lo tuvo que reafirmar otra vez. Entonces en esto que nos aconseja una vez más Pedro, no hizo lo que nos manda a hacer. Cuando dice, no por fuerza, sino con ánimo pronto, con ganas de hacerlo. Si le vas a servir al Señor, hazlo con ánimo pronto. Cuando Yeshua en el Getsemaní les dijo, oren una hora por mí, se quedaron dormidos. ¿Hubo ánimo pronto allí? ¿Sí? Otro consejo que nos da, ¿sí?, es cuando nos dice sujetar a los ancianos y sumisos. Lo que hizo Pedro cuando vinieron los ancianos de Israel con sus guardias a prender a Yeshua,
¿Qué hizo? Se fue contra ellos y le cortó la oreja a uno de los guardias, ¿no? Y Yeshua pues lo tuvo que curar y reprender. Nada sumiso, ¿no? Otro consejo es revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Si cuando Yeshua empezó a lavarle los pies a sus discípulos, ¿qué fue lo que hizo Pedro? A mí no me vas a lavar los pies nunca. ¿Qué manifiesta una actitud así? Pues orgullo. Entonces fíjense, hay que fijarnos en quién está dando todos estos consejos. Otro consejo es echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cómo actuó Pedro en un momento cuando debía poner toda su ansiedad en Él? Cuando Yeshua empieza a caminar sobre el agua, que Pedro le dice, si eres tú, hazme caminar en el agua. Y cuando salió de la barca, empezó a caminar, debió, pues obviamente, echar su ansiedad sobre Él. ¿Sí? En ese momento empezó a ver que las olas se le venían y se empezó a hundir. Y lo saca Yeshua y le dice, ¿por qué dudaste? Este consejo de ansiedad tampoco lo cumplió. Y por último, el consejo que nos da de ser sobrios y velad, porque vuestros adversarios, el diablo, anda como león rugiente. ¿Qué fue lo que él hizo cuando Yeshua le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti? Sí, por esto, una vez que nos hemos convertido, o sea, que Pedro aún no se había convertido, porque dice, pero una vez que te has vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro lo que dijo fue, no, hombre, Señor, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Satanás no es nada para mí. Yo estoy en otros niveles, yo soy el Chapulín Colorado. Entonces alguien que sabe lo que estás hablando te dice, cuidado con Satanás, ten dominio propio, porque te puede ir como en feria. Sí. No sé si me entendiste. ¿Sí? Así que todos estos 8 consejos que aquí nos está dando, de ninguno hizo lo que debía hacer, lo que debió de haber hecho. Ahora, no creamos que es un hipócrita. Pedro fue capaz de ser usado por Dios justamente porque entendió lo que es la gracia, entendió lo que dice este versículo 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro podía decir, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Podía ser usado por Dios. ¿Sí? No dice a Pedro, el Papa, la gloria y el imperio, porque justamente falló en todo esto. Pero como él sabe que falló en todo esto, por eso él dice, si no fuera por su gracia, yo no serviría para esto. El mérito de Pedro para poder seguir siendo salvo fue que tuvo la valentía de remendar sus errores. Tuvo un corazón como el de David. Aprendió de todo lo que le pasó. Experiencia. No es experiencia, sino hasta que ya has pasado por ellas. Si cometemos el mismo error 100 veces, eso sí que no es experiencia. Pedro tuvo un corazón enseñable, y por eso es que Dios lo pudo usar. Y por eso él puede decir, mas el Dios de toda gracia, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Moraleja. Si eres enseñable, si cada vez que cometemos un error venimos ante Dios y lo reconocemos y pedimos perdón y reconocemos nuestra debilidad, y eso es lo que Pedro reconoce cuando le vuelve a preguntar a Yeshua, ¿me amas? Pedro no le dijo, te amo, Señor. Le dijo, tú sabes que te quiero. Pues ¿cómo le va a decir que lo ama después de haber cometido tantos errores? ¿Cómo los vamos a poner en un nivel que no tenemos? Pedro le dijo, te quiero mucho, no tengo el nivel que quisiera,
¿Sí? Esa es la clave para que Dios nos pueda usar. Nunca seremos demasiado pequeños para que el Señor nos use, pero sí podemos ser muy grandes para que el Señor nos use. ¿Sí? Uno de los más grandes síntomas de que Dios comienza al dejar de usarnos es cuando sentimos que somos muy grandes. Entonces el Padre intuye que no lo necesitamos y nos deja vivir nuestra vida de grandeza y justicia, como le sucedió a los pastores de Israel, ¿sí? Por vivir en su justicia y dejar esas ovejas descarriadas. Dios les envió pescadores que tuvieran compasión de ellas para que pudieran regresar al redil. Así que Pedro pudo entender esas lecciones y concluye su carta diciendo, 1 de Pedro 5:12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Ahora Pedro sí podía dar testimonio de eso. Esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. ¿Okay? 1 de Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. ¿Sí? Cuando empezamos este estudio, hicimos la referencia a Babilonia. O sea, ¿de qué se refiere Babilonia? ¿Sí? En esa época Roma se le llamaba Babilonia. Pues en Apocalipsis, cuando se menciona Babilonia, está hablando acerca de Roma. Una ciudad totalmente pervertida, llena de confusión, de idolatría. Y la pregunta es, ¿por qué le decían Babilonia a Roma? Porque era un periodo de mucha persecución, de mucho temor, de rebelión de parte de los judíos. Y si él abiertamente pone a Roma, se delataría y lo mataban. Se podía meter en muy grandes problemas. Entonces entre ellos utilizaban ciertas palabras o sinónimos para no meterse en problemas. ¿Sí? Este Marcos, a quien Pedro llama mi hijo, es el sobrino de Bernabé, quien tuvo mucha cercanía con Pedro. ¿Sí? Y vaya que necesitaba tener cercanía con Pedro, porque también este Marcos era un fracasado ante los ojos del ministerio. Este Marcos es aquel que fue al viaje misionero con Pablo, y después para el segundo viaje su tío lo quiso enviar a la fuerza y Pablo le dijo que no, ya estaba descalificado. Entonces hubo una división entre Pablo y Bernabé, y Pablo se fue con Silas y Bernabé con Marcos y Marcos. Aparentemente había fallado, pero aquí Pedro lo tomó y lo llamó mi hijo, y después seguramente lo restauró. Quizá Pedro fue una pieza clave para restaurar a Marcos. Le diría, pues no te preocupes, vas a fallar 1,000 veces en el ministerio, pero Dios te va a volver a dar otra oportunidad. ¿Sí? Primera de Pedro 5:14, saludaos unos a otros con ósculo de amor, paz sea con vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. En Medio Oriente acostumbran entre los hombres a saludarse con beso, así que no se cohiban al hacerlo, ¿no? Amén significa Adonai, fidedigno o verdadero, fidelidad. Entonces con este estudio de Pedro terminamos. Espero que me hayan dado a entender. Con una oración termino. Padre Celestial, te damos gracias que nos permitiste acabar con este estudio de la carta de Pedro. Este último estudio, Padre Celestial, va a nuestros pastores, a los que se ponen al mismo nivel que su grey. Padre Celestial, te pido que bendigas a todos los pastores que con humildad te sirven, Adón. Y aquellos que no, te pido que regresen a la senda antigua, Padre Celestial, y que sigan tu instrucción. Te doy gracias por todo, Padre Celestial. Te lo pido todo esto por los méritos y por el bendito nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén.